Siguiendo con la semana académica, semana 9, voy a exponer la inconstitucionalidad del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori. Análisis desde el Hughes positivismo y el realismo jurídico. Contexto de la organización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la OEA, con sede en Costa Rica, creada en 1979 para interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Tiene competencias sobre el Estado que han aceptado su jurisdicción, como el Perú, y puede emitir sentencias vinculantes y medidas provisionales. En el caso peruano, la Corte ha sido clave en procesos de justicia transicional, especialmente por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Destacan sus fallos en los casos Barros Altos 2001 y La Cantuta 2016, donde responsabilizó al Estado por violaciones graves de derechos humanos bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Tras el indulto humanitario concedido en el 2017 a Fujimori, la Corte Internacional de Derechos Humanos intervino para asegurar los derechos de las víctimas, exigiendo al Estado peruano revisar la medida por conceder los estándares internacionales que prohíben el indulto en casos de crímenes de lesa humanidad. Esto demuestra su papel fundamental como garante de los derechos humanos en la región. El positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo jurídico excluyente, representado por Hans Kelsen, sostiene que el derecho debe analizarse únicamente desde una perspectiva normativa, dejando de lado los juicios morales, políticos o sociales. Según Kelsen, el derecho es un sistema de normas jerárquicamente estructuradas, donde la validez de una norma depende de su conformidad con normas superiores, culminando en una norma fundamental. Desde esta visión, un juez debe aplicar únicamente el derecho positivo vigente, sin introducir valoraciones morales externas. Lo que importa es si una norma fue producida conforme al procedimiento legal establecido. Aplicación al caso Fujimori. En el 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia por crímenes de lesa humanidad. Desde una visión kelsiana, esta decisión podría considerarse válida si se basó en una facultad reconocida por la Constitución peruana, artículo 118, inciso 21. Se cumplió con los procedimientos legales y administrativos establecidos para el otorgamiento del indulto. De si se hizo por razones morales, políticos o si afectaba el derecho de las víctimas a la justicia, sino únicamente de si fue formalmente válido dentro del sistema jurídico peruano. Desde este enfoque, el análisis de la constitucionalidad del indulto no debería depender de si se hizo por razones morales, políticas o si afectaba el derecho de las víctimas a la justicia, sino únicamente de si fue formalmente válido dentro del sistema jurídico peruano. Sin embargo, esta postura enfrenta dificultades cuando se trata de derechos fundamentales o de normas. Supranacionales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La visión estrictamente formalista de Kelsen no permite ponderar si el indulto vulnera principios superiores como el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, aunque formalmente el indulto podría considerarse válido bajo el marco legal interno, su aplicación fue cuestionada por vulnerar obligaciones internacionales, lo que llevó a su revisión y a su declaratoria de inaplicabilidad por parte del Poder Judicial y la Corte Internacional de Derechos Humanos. El positivismo excluyente o metodológico de Hart. El positivismo jurídico incluyente o metodológico, propuesto por Hart. Hart reconoce que el derecho es un sistema normativo basado en reglas, pero admite que las normas jurídicas pueden incorporar principios morales si estos son reconocidos
por la práctica jurídica de una sociedad a través de una regla de reconocimiento. Según Hart, los jueces deben aplicar el derecho según las normas vigentes, pero en los casos difíciles, cuando las normas no son claras o están en conflicto, los jueces tienen un margen de discrecionalidad para interpretar el derecho utilizando criterios morales o políticos, especialmente si estos principios están integrados en el sistema jurídico. Aplicación al caso Fujimori. El indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori en el 2017 fue un acto presidencial sustentado en la facultad legal del presidente de la República para otorgar indulto, artículo 118 de la Constitución. Sin embargo, se trataba de un caso difícil, pues el condenado fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad en los casos Barros Altos y La Cantuta. Desde la perspectiva artiana, la regla de reconocimiento del sistema peruano no solo incluye normas nacionales, sino también tratados internacionales en materia de derechos humanos, artículo 55 de la Constitución. Por lo tanto, los principios del derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del derecho válido en el Perú. Al evaluar la constitucionalidad del indulto, un juez puede y debe considerar esos principios morales y jurídicos superiores, como el derecho de las víctimas a la justicia, la prohibición de impunidad y el principio de dignidad humana, el positivismo criterio de Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, jurista italiano, plantea un modelo de positivismo garantista según el cual una norma no es legítima solo por ser válida formalmente, sino que también debe respetar los derechos fundamentales. Distingue entre normas que otorgan poder y normas que imponen límites, siendo estas últimas las garantías esenciales para proteger a las personas frente al poder estatal. Aplicado al caso Fujimori, Ferrajoli considera que el indulto humanitario de 2017, aunque legal desde el punto de vista formal, basado en la facultad presidencial, es ilegítimo e inconstitucional porque vulnera derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Para Ferrajoli, estos derechos tienen un rango superior y no pueden ser anulados por decisiones estatales, aunque estén respaldados por la ley. Desde esta perspectiva, el juez garantista tiene el deber de anular actos que, aunque legales formalmente, violen los principios sustanciales del derecho. Por eso, la anulación del indulto por el Poder Judicial peruano se alinea en este enfoque al proteger los derechos humanos por encima de la legalidad formal. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Aldous Rawls se distancia del positivismo jurídico tradicional en varios puntos claves, aunque comparte con él su interés por el derecho como fenómeno empírico. Principales diferencias con el positivismo. Crítica a la validez formal. Rawls niega que una norma sea derecha solo por estar formalmente válida. Lo importante es eficacia práctica, es decir, que sea aplicada por los jueces y aceptada socialmente. Enfoque conductual del derecho. Considerar el derecho como un conjunto de comportamientos predecibles de los jueces, no como un sistema lógico de normas. El análisis debe contraerse en cómo actúan realmente los jueces. Rechazo de las normas como entes metafísicos. Rechaza conceptos como la norma fundamental de Kelsen. Propone un enfoque empírico y sociológico basado en hechos observables. Valoración del rol de los valores sin caer en el moralismo. Reconoce que los jueces usan criterios morales en ciertos casos, pero estos surgen de contextos sociales y no de principios éticos universales. Así, no separa totalmente derecho y moral,
pero tampoco convierte al juez en un filósofo moral. Conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes, basado en el caso del indulto humanitario Alberto Fujimori 2017. Conflicto entre legalidad y constitucionalidad sustentativa. Aunque el indulto fue legal según el artículo 118 de la Constitución peruana, violó principios fundamentales de derechos humanos y justicia, afectando el Estado de Derecho. Desde el positivismo excluyente Kelsen, el indulto sería violado por cumplir el procedimiento legal, pero esta visión es limitada en caso de delitos de lesa humanidad. Desde el positivismo incluyente Hart y Ferrojolí, el derecho incluye principios morales y derechos humanos. Por tanto, el indulto es inconstitucional al vulnerar los derechos de las víctimas. Desde el realismo jurídico Rose, el caso muestra cómo decisiones políticas pueden influir en actos jurídicos. Se evidencia la necesidad de controles judiciales eficaces para evitar abusos de poder. Problema de fondo. Facultades como el indulto presidencial pueden ser usadas para problemas de fondo. Facultades como el indulto presidencial pueden ser usadas para favorecer la impunidad si no hay límites claros, especialmente entre crímenes graves. Propuesta de solución normativa. Reforma constitucional del artículo 118. Excluir expresamente del indulto presidencial los delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada. Control judicial previo al indulto humanitario. Requerir autorización previa del Poder Judicial o Tribunal Constitucional para validar cualquier indulto humanitario. Reconocimiento expreso del derecho internacional de derechos humanos como límite. Afirmar que los tratados internacionales son vinculantes y limitan las decisiones presidenciales, como los actos de gracia. Regulación estricta de criterios médicos. Establecer juntas médicas independientes supervisadas por organismos imparciales para evitar manipulaciones políticas. Educación jurídica con enfoque en derechos humanos. Fortalecer la formación de operadores jurídicos en justicia transicional y derechos humanos para evitar decisiones que encubran impunidad. Reflexión final sobre el indulto a Alberto Fujimori. El indulto humanitario a Alberto Fujimori evidenció los límites del derecho positivo peruano y cuestionó la solidez de la democracia y el Estado de Derecho en el país. Aunque la facultad presidencial para otorgar indultos existe, no puede ejercer arbitrariamente ni contra de los principios constitucionales, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Este caso resalta la diferencia entre legalidad y justicia. Lo legal no siempre es justo. Cuando el derecho se usa para proteger a violadores de derechos humanos, pierde su verdadera función de defender la dignidad humana y garantizar la no repetición. El indulto generó consecuencias sociales profundas, reabrió heridas, debilitó la confianza institucional y transmitió un mensaje de impunidad. En respuesta, la actuación de jueces, organismos internacionales y sociedad civil ha sido crucial para proteger los derechos de las víctimas. Finalmente, se destaca que la reconciliación nacional no puede construirse sobre el olvido o la impunidad, sino sobre memoria, verdad y justicia. El derecho debe ser un instrumento de reparación. El derecho debe ser un instrumento de reparación, no un privilegio al servicio del poder. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias.